Capítulo 2, versículo del 5 al 11. Yo estoy utilizando la versión nueva Biblia de las Américas, y según vayan encontrando textos, se pueden poner de pie y me dicen un fuerte amén. 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 Sí dice la palabra del Señor: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Padre, hemos leído tu palabra. Ahora te pedimos, Padre, que sea el Espíritu Santo, a través de tu palabra, el que habla en nuestra vida, que transforme nuestra vida, confiando. Nosotros confiamos no en las habilidades del predicador, sino en el poder de tu palabra. Padre, igualmente te pido, en mi incapacidad y en mi debilidad, a poder predicar este mensaje con claridad y con precisión, Padre Santo. En el nombre que sobre todo nombre, en nombre de Jesús. El 23 de marzo pueden sentarse. El 23 de marzo de 2018, en Francia, un terrorista que sembró el pánico, gritando: Alá es grande, Alá es grande, mientras exigía la liberación de otro terrorista que en el 2015 fue responsable de los atentados en París. Los atentados donde murió mucha gente. Y este otro terrorista quería y exigía la liberación de este terrorista, de este otro terrorista. Y en medio de un caos, en un supermercado, asesinó a una persona, mató a un policía y hirió a otras 16 personas, tomando además varios rehenes. Fue entonces que el teniente coronel de la Policía Militar Francesa, de apellido Beltrame, que era el oficial de mayor autoridad en la policía en ese momento, tomó la operación en sus manos y con plena confianza se ofreció voluntariamente a intercambiarse por una de los rehenes. Era una mujer que estaba siendo utilizada como un escudo humano. Y el oficial, ¿verdad?, este teniente, se intercambió, se dio, ¿verdad?, ese intercambio, pero este teniente dejó su celular prendido para que desde afuera pudieran escuchar lo que ocurría. La mujer fue liberada, pero él, siendo de mayor rango en la policía, terminó siendo asesinado por él, como un simple rehén. Este acto fue catalogado por muchos como un heroísmo, fue heroísmo por parte de muchos. Muchos creyeron que él era un héroe, y obviamente él era un héroe, y su vida por la vida de esta mujer que iba a ser asesinada. Pero sin embargo, nada de esto se compara con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo no tan solo arriesgó su vida, sino que Él se entregó voluntariamente. Él no simplemente se dio por una persona, sino por todos nosotros, por una humanidad rebelde y pecadora, por aquellos que han entregado su vida a Cristo. Él no descendió, no se humilló por descender un rango militar, sino que descendió desde la gloria celestial donde estaba. No dejó una oficina, no dejó un cargo temporal, sino que dejó su trono eterno.
No solo asumió el lugar de uno, sino que cargó con el pecado de muchos. Y en este texto que acabamos de leer, nos muestra el corazón del Evangelio. Haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo Jesús. Jesucristo se humilló a sí mismo de una forma inconcebible. Cuando uno lo piensa, cuando uno mira este texto y uno mira lo que hizo Cristo, Él se despojó voluntariamente de su gloria. Él tenía que hacerlo, no. Él estaba conforme, Él estaba completo, la Trinidad estaba completo, Padre, Hijo, Espíritu Santo estaba completo. Y Él voluntariamente decidió encarnarse en la persona de Jesús. Tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Y siendo hombre, se humilló aún más, obedeciendo hasta la muerte. El ser inmortal, el ser eterno. Él no tenía que ver la muerte, no tenía que probar la muerte, pero lo hizo por amor a nosotros, principalmente para la gloria de Dios. Gracias. Y su muerte no fue una muerte simplemente como la de muchos de nosotros, una muerte natural, porque no, pongamos un accidente. La muerte de Él fue en la cruz del Calvario, la muerte más despreciable, la muerte más horrorosa, la muerte más humillante para un ser humano, morir en la cruz del Calvario. Pero Él no se aferró a su derecho divino, sino que renunció por amor para salvarnos. Y es esa verdad que transforma nuestro corazón. Estuvimos hablando de que nosotros necesitamos transformar nuestro corazón en la clase, y eso es lo que hace el Evangelio. La verdad del Evangelio transforma nuestro corazón. El Rey del universo se hizo siervo por nosotros. El Rey eterno se hizo hombre por nosotros. El Señor de gloria fue tratado como un vil criminal, para que tú y yo fuéramos hechos hijos de Dios, fuéramos adoptados como hijos de Dios. Y precisamente en la mañana de hoy estaremos viendo cómo Cristo es el modelo a seguir por nosotros, su iglesia. Pero antes de comenzar a sumergirnos en el texto, es importante entender el contexto general de esta carta. El apóstol Pablo es quien escribe esta carta, y le escribe a los filipenses. Y probablemente estaba en la prisión, en Roma, con un corazón lleno de gozo y un corazón lleno de gratitud hacia Dios. A pesar de sus cadenas, su enfoque no estaba en el sufrimiento. Y créanme, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, y no era una cárcel como la que nosotros vemos hoy en día, con comida, con comodidades, hasta televisiones tiene algunos. No, él estaba encadenado, probablemente estaba ahí en un lugar oscuro, lleno de ratas, lleno de enfermedad, lleno de humedad, encadenado sin poderse mover. Pero él tenía un corazón de gozo, un corazón de gratitud. Y a pesar de esto, su enfoque no estaba en el sufrimiento, sino en animar a los que estaban libres, a la iglesia, a vivir una vida que era digna del Evangelio. En el capítulo 1, si ustedes lo leen con calma en sus casas, Dios está hablando de que como el sufrimiento por causa de Cristo puede ser una oportunidad para avanzar el Evangelio. Y los llama a permanecer firmes en unidad y en amor. Y en el capítulo 4, Pablo exhorta a vivir con unidad y servicio mutuo. Él sabe que la iglesia puede enfrentar, y eso es para nosotros también, divisiones, egoísmos, orgullo, y por eso en los versículos del 1 al 4 les dice que no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino como humildad, considerando a cada uno, a los demás, más importantes que a uno mismo. Y es justo en este punto en donde introduce el ejemplo supremo de humildad y entrega, que es Jesucristo. En los versículos del 5 al 11, que son los que vamos a estar viendo, Pablo no solo les da una instrucción moral, sean humildes, sino que los lleva a contemplar la grandeza del Salvador, quien se despojó
a sí mismo, se humilló voluntariamente y fue exaltado por Dios. Este pasaje es considerado por muchos estudiosos como un cántico, un himno cristocéntrico más antiguo del Nuevo Testamento. Es posible que haya sido un canto de adoración en la iglesia primitiva, usado aquí por Pablo para mostrar la humildad, que la humildad no es pérdida, sino el camino a la gloria en el reino de Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo es: ¿quieren saber qué es tener la actitud correcta como creyentes? La respuesta de Pablo es: miren a Cristo. Y eso es exactamente lo que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. Como les dije anteriormente, el tema que vamos a estar viendo es: Cristo es el modelo a seguir por su iglesia, y lo vamos a estar dividiendo en 4 enseñanzas. La primera, que es del versículo 5 al 6, Cristo interesado por los demás. Luego vamos a estar viendo como Cristo el siervo ejemplar, y después Cristo el sacrificio perfecto en el versículo 8. Y finalmente estaremos viendo Cristo es glorificado en el versículo 9 a 11. En los versículos 5 al 6, el apóstol Pablo, después de haberle pedido a la iglesia de los filipenses que completaron su gozo al mantenerse unidos y sirviendo en humildad, ahora viene a darles quién es el ejemplo perfecto por el cual ellos deberían imitar y seguir. Dice el versículo 5: haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y es importante saber que la manera en ver las cosas determina el resultado. Es bien importante ver que la manera en que nosotros vemos la cosa, cómo nosotros vemos, tenemos esa como visión, determina el resultado. Si vemos las cosas de una manera egoísta, ¿qué usted cree que va a ser el resultado? Será división y destrucción. Por eso es que Santiago, en capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: ¿de dónde viene la guerra y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatéis y hacéis guerra. Pero Pablo aquí apela a que tenga la misma actitud de Cristo. ¿Y cuál fue la actitud que tuvo Cristo? Es lo que dice el versículo 3. Aunque existía forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra forma significa la expresión externa de su naturaleza interna. Y lo vuelvo a repetir: la palabra forma significa la expresión externa de su naturaleza interna. Lo que era por dentro es lo que se refleja afuera. Porque Dios es espíritu y como tal no debemos tratar de comprenderlo en términos humanos. De hecho, en la Biblia se utiliza mucho algunos términos para que nosotros podamos entender la mano de Dios. No es que Dios no es la mano literal de Dios, pero para que nosotros podamos entender eso, ¿verdad? Este atributo, esa actividad de Dios, los utiliza los ojos de Dios. Dios es espíritu, no tiene ojos, ¿verdad? Él es una persona, pero la Biblia y Dios sabiendo, para que nosotros podamos entender, Él utiliza ese lenguaje humano para que nosotros podamos ver qué atributo de Dios o qué actividad de Dios. Ya que Jesucristo es Dios, ciertamente no necesitaba nada. Él tuvo toda la gloria y la alabanza del cielo. Como les dije anteriormente, con el Padre y el Espíritu Santo, Él reinó sobre el universo. Pero Él prefirió no escatimar al ser igual a Dios como pretexto para aferrarse a estas cosas. En otras palabras, Él no fue egoísta. Jesucristo prefirió rehusar a su derecho de ser igual a Dios por interesarse en la humanidad caída y sin esperanza. Y esa es la actitud de Cristo, esa actitud que de Cristo fue la que dejó de usar sus atributos, o Cristo,
¿verdad? Esa naturaleza de Cristo la utilizó, esos privilegios, de ser igual a Dios por el bien de los demás. Cuando usted ve a través de todos los evangelios, usted ve a Dios que Él hace milagros, pero Él no hace milagros para Él. Si usted ve los evangelios, usted ve a un Cristo, a un Jesús, que Él utiliza el poder de Dios para sanar, para sacar demonios, para levantar paralíticos, ciegos, para la gloria de Él, porque tuvo compasión, se movió a compasión. Pero usted no ve a Cristo que hizo nada por su propio bien. Él no ve a Cristo de una manera egoísta, ¿verdad? Lo que Pablo estaba queriendo decir es, le estaba pidiendo a los creyentes filipenses que tuvieran esa misma actitud, no de egoísmo, sino una actitud ejemplar de siervo, de servir a los demás por encima de ellos mismos. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Estas aseveraciones indican que durante su encarnación, Cristo vino a esta tierra como un hombre, un verdadero ser humano. Las palabras se despojó a sí mismo son en forma literal vaciarse. Pero el término se despojó, es la palabra griega, que no señala la renuncia a sus intereses, pero no a su deidad. Como les dije anteriormente, Cristo utilizó su poder como Dios para hacerle el bien a los demás. Hermanos, una cosa es sentir un deseo de arreglar o contribuir el bien con los demás de forma distante, ¿verdad? De hecho, hay un ejemplo de un filósofo que él luchó por la educación de los niños en un país. Él luchó por la educación de esos niños. Pero lo más interesante y lo peor de todo es que él descuidó, falló la educación de su propia familia. Pero Cristo no fue así. Por todo el contrario, Él pensó en otros y se hizo siervo. Y Pablo traza en estos versículos los pasos de la humillación de Cristo. Él se despojó a sí mismo, poniendo a un lado el uso independiente de los atributos como Dios. Después Él se hizo hombre para siempre, con un cuerpo físico, pero sin pecado. Después el tercero, Él usó ese cuerpo para ser siervo. Y finalmente Él llevó ese cuerpo a la cruz y voluntariamente murió. Cristo Jesús es el mejor ejemplo que nosotros tenemos como siervos. Por eso es que cuando, mis amados hermanos, cuando nosotros a veces estamos en la iglesia y tendemos a quejarnos porque no nos sirven, porque no me llaman, porque no hacen esto, recuerda la actitud de Cristo. Cristo vino a servirnos a nosotros. Y esa es la actitud que debemos hacer nosotros. Si yo, como cristiano dentro de la iglesia, quiero servir a mis hermanos y ustedes tienen la misma actitud de servicio a mí, ¿quién va a salir beneficiado? Todos vamos a salir beneficiados. Y ese es el ejemplo que Cristo dio a nosotros. Él, cuando nosotros vemos, como les dije anteriormente, nosotros vemos en los evangelios, nosotros vemos ese servicio de Cristo. Nosotros lo que vemos de Cristo Jesús es un servicio incansable hacia los demás. Muchas veces Él estaba bien cansado. Bien, cuando Lucas lo dice, que estaba bien cansado, no se crean que como nosotros que muchas veces salimos del trabajo, estoy cansado, pues no voy porque estoy muy cansado. Dios sabe. Cristo estaba por la madrugada, porque Él se levantaba por la madrugada, bien de madrugada, todos los días a orarle al Padre. Y se acostaba bien tarde sirviendo a los demás. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Nosotros vemos eso. Él siempre estaba dispuesto a ayudar a toda clase de personas, pescadores, prostitutas, recolectores de impuestos, enfermos, afligidos. Mateo 20:28 lo dice bien claro.
como hijo del hombre, refiriéndose a Cristo. No vino a ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por nosotros. Cristo no tan solo sirvió cuando estaba en vida, sino que al final de su vida entregó su vida a la cruz del Calvario por nosotros, para que hoy estemos aquí, este privilegio de estar reunidos. Piense, cuando usted piense un día simplemente, wow, mira, no quiero ir a la iglesia porque estoy cansado, estoy enfermo, hay algo que me impide de verdad. Pero recuerden que el sacrificio que hizo Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. El Dios eterno, el Dios que no necesitaba hacer eso, él simplemente descendió a la tierra, fue humillado. Y eso es increíble, cómo a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Nosotros podemos pensar que podríamos ser diferentes y eso no es cierto. Eso sí, hemos hecho lo mismo. Muchas veces nosotros, por nuestra actitud, por nuestra desobediencia, hacemos lo mismo que hicieron nuestros fariseos, hicieron los que nos siguieron y nos reconocieron a Cristo como Mesías. Recordemos la actitud que Cristo tuvo por nosotros, una actitud de servicio. Es esa misma actitud que Pablo quería que los filipenses tuvieran, una actitud de servicio desinteresadamente, una actitud de servicio sacrificial. Eso es lo que vemos en el tercer enseñanza, en el versículo 8, dice y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mucha gente, muchos de nosotros, ¿verdad?, estamos dispuestos a servir, ¿verdad? A servir a los demás. Si eso no implica tener costo, ¿verdad? O si nos cuesta mucho, como que déjame ver, mira, tengo que cancelar y me iba a ir a pastandear para allá, pero el hermano se enfermó y necesita que lo lleve a Ponce. Déjame ver si lo puedo hacer. Ay, que estoy bien ocupado, ¿verdad? Muchos de nosotros somos así. Y podemos ayudar a la gente si no nos cuesta mucho. Pues claro, yo vengo, claro, no me cuesta, pues vamos. Pero si un día Dios te dice, falta un día de trabajo porque hay una actividad que tú necesitas servir en esa iglesia, en tu iglesia, estamos dispuestos a eso. Muchas veces decimos, no, tenemos que ser responsables. Las cosas las hacemos como para Dios, pero si Dios nos pide eso, podemos hacer ese sacrificio. Si tenemos que pagar por algo, repentinamente perdemos el interés. No, pero el trabajo. Pero, ¿qué hizo Cristo? Fue un trabajo. Fue el mejor. Fue la gloria. La comunión que tuvo con su Padre, con el Espíritu Santo perfectamente. Se despojó a eso. Y él no vino simplemente a decir, les voy a enseñar cómo servir y esto y lo otro, y desde aquí les digo cómo hacerlo y ya, y después me voy. Y después, si ustedes siguen esos pasos, pues entonces nos vemos cuando yo venga por segunda vez. No. Vivió, nació de una manera humilde, siendo el rey del universo. Vivió y estuvo hasta en un comedero de animales. Vivió pobre, sufrió el desprecio de su propia gente, hasta de su propia familia. Y luego murió en la cruz del Calvario. Dios dejamos su vida sobre él para que nosotros podamos tener esto que tenemos hoy, para que nosotros podamos ser parte de su cuerpo, para que nosotros podamos ser parte de su redil. Él se hizo, su muerte no fuera de un mártir, sino de la muerte del Salvador de nosotros. Voluntariamente dio su vida por los pecados del mundo y eso le costó mucho, es más, decir, todo a Jesús, a Jesucristo. Humillación, rechazo, dolor, angustia, tristeza, abandono, vergüenza, etc.
No hay bendición sin sufrimiento. Eso lo dice muy bien un teólogo. Dice, el ministerio que no cuesta nada no logra nada. Eso está encarnado en la persona de Jesús. Su ministerio le costó todo. Le costó sufrimiento, le costó dolor, angustia, muerte de cruz. Fue escupido. Miren, mis hermanos, la muerte del Señor Jesús fue la muerte más dolorosa, pero más efectiva de todo el universo. Ningún ser humano va a sufrir como Cristo Jesús, pero ningún ser humano va a ser tan efectivo como lo es Jesús, como lo fue Jesús y como lo es Jesús. Esto me hace ver que en Brasil hubo un misionero que fue a un festival religioso, iba de puesto en puesto, ¿verdad? Este misionero mirando, wow, un festival, y vio un letrero que decía, cruce barata, ¿verdad? Y después de reflexionar, dice, eso es lo que muchos creyentes andan buscando estos días, cruces baratas. Y luego dijo, la cruz de mi Señor no era barata. ¿Por qué la mía debió de serlo? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Muchas veces en nuestra vida, cuando Jesucristo nos pide que cojamos nuestra cruz y lo sigamos a Él, nosotros estamos buscando una cruz que sea liviana, una cruz que no cueste nada, pero eso no va a ser así. Si siendo Dios el cielo, Jesucristo tuvo su cruz, fue pesada, bien pesada, ¿qué nosotros podemos esperar? Si estamos viviendo en un mundo caído, un mundo que cada vez más va en contra de Dios. Cada vez usted ve más, y a veces ponemos, los cristianos tenemos el error de poner nuestra fe en lo que el gobierno puede hacer. El gobierno no puede hacer nada. El gobierno no puede hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos están en contra de Dios. Nuestra confianza no está en el gobierno, nuestra confianza no está en lo que nos digan, nuestra confianza tiene que estar en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros debemos coger nuestra cruz y seguirlo a Él. Una actitud sumisa como la de Cristo es la que debemos tener. ¿Qué es lo que Pablo le decía a los filipenses? Que miraran el ejemplo de Jesús y tuvieran esa misma actitud de sumisión. Y es lo que nos llama a nosotros, la palabra del Señor, y lo que nos dice Dios a través de su palabra, que busquemos tener una actitud sumisa como la de Dios. La persona que posee la mente sumisa no trata de evadir el sacrificio. Eso me va a costar. Esta mañana estamos hablando de uno de los temas que nosotros podamos tener, es que no oramos por paciencia porque van a llegar las pruebas. Un creyente verdadero, ore o no ore, van a llegar las pruebas. Pero nosotros debemos tener, Dios mío, lo que tú hiciste en la cruz y lo que yo estoy haciendo no se compara. Por eso que pase lo que pase, si yo voy a predicar el Evangelio y eso significa que me van a humillar, que se van a burlar de mí, pues yo lo voy a hacer, porque tú me lo estás pidiendo. Porque así como tú viviste la vida por nosotros y tuviste una actitud sumisa a tu Padre, nosotros queremos tener una actitud sumisa para contigo. Una persona también que tiene una actitud sumisa vive para la gloria de Dios, el bienestar para otros, y si pagar el precio honra a Cristo y ayuda a otros, está dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que nosotros debemos pedir al Señor. Ayuda, Padre amado. Nosotros necesitamos vivir para tu gloria. Nosotros debemos seguir el ejemplo de buscar el bienestar para los demás. Así sea, pagando un precio. Esa era la actitud de Pablo, esa era la actitud de Timoteo y esa era la actitud de Epafrodito. Y eso lo vemos en esta misma carta a Filipenses, la actitud sumisa de Pablo, la actitud sumisa de Timoteo, la actitud sumisa de Epafrodito, que probablemente era el pastor de la iglesia de Filipo.
Y esa es la misma actitud que nosotros como iglesia debemos tener, una mente sumisa. Y para ir terminando, la última enseñanza, el último punto que nosotros vemos en el versículo 9 al 11, cuando nosotros leemos y vemos que dice: por lo cual, después de ver este sacrificio de Cristo, por ver cómo Cristo vino a servirnos y morir hasta la muerte y la muerte de cruz, dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No se escapa nada cuando se vayan a arrodillar delante de nuestro Señor Jesucristo. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Wow. Qué esperanza tan bonita tenemos. Que aquel que nosotros adoramos, aquel que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, algún día, todos aquellos que se burlan de nosotros, todos aquellos que se burlan de Cristo, porque se burlan de nosotros, están burlando de Cristo, aquellos que están en contra, algún día van a doblar la rodilla, van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Todo el servicio sacrificial de Cristo tuvo una recompensa. El gran propósito de todo lo que hacemos en este mundo es glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos es glorificar a Dios. Ese fue lo que originalmente Dios le dio a Adán y Eva, que se multiplicaran, que multiplicaran esa imagen de Dios, ¿verdad? Que llenaran la tierra completa de la gloria de Dios. Pero ellos fallaron, falló el pueblo de Israel, y Cristo vino a cumplir eso para glorificar el nombre. Y ahora nosotros como iglesia, ese es el propósito que nosotros tenemos, glorificar a Dios. Cristo se humilló por otros, Dios exaltó a los sumos, y el resultado de esa exaltación es la gloria de Dios. Su exaltación incluyó la autoridad soberana sobre todas las criaturas en el cielo, sobre la tierra y por debajo de ella. Lo que quiere decir es que no hay nadie que se vaya a escapar de glorificar a Dios. Últimamente ustedes escuchan a muchos de estos millonarios, multimillonarios, que quieren ir ¿para dónde? Para Marte. Ellos quieren ir para Marte, se creen que allá van a escapar de la ira de Dios. Pero lo que ellos niegan y lo que se creen, el universo lo creó el Dios, lo creó Jesucristo. Y cuando Él dice toda rodilla se va a doblar sobre Jesucristo. Todo se va, ellos van a aceptar, toda rodilla se doblará ante Él, tanto en el cielo, eso incluye los ángeles, en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, la totalidad del universo se humillará y se rendirá ante la majestad y el poder de Jesús. Algunos lo haremos llorando de alegría al ver a nuestro Señor, y otros lo harán que aunque no quieran lo van a tener que hacer, porque aunque pasen aunque doblen sus rodillas, como dice aquí la palabra, unos van para el infierno, pero los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, doblaremos nuestra rodilla con gozo, con alegría, porque ya por fin llegaste a buscarnos. Ahora sí que entra el gozo en nuestra vida, porque tú estás aquí y nosotros. Yo no sé mi hermano, pero yo estoy loco por doblar las rodillas delante de Dios cuando yo lo vea ahí. Y lo que yo añoro, yo quisiera hacer muchas cosas en esta vida, cosas que probablemente no lo haré jamás, cosas buenas. Pero lo que de verdad debemos desear, y es lo que yo quiero, es cuando esté delante de mi Dios y Él me abraza. Y Él me abraza y pase con Él toda la eternidad. Ya no va a haber nada más, ya no va a haber elecciones, ya no va a haber nada de esto, ya no va a haber vapor, ya no va a haber nada de esa basura. Ahora vamos a estar con nuestro Creador
Ahora vamos a estar con nuestro Dios, gozando de Él, de su creación, perfectamente. Gloria a Dios por eso. El fin de todo esto, de lo que hizo Jesús y hace y hará, es para glorificar a Dios. Pero a su vez, Él será glorificado. Y Él es glorificado. Pablo quería que sus lectores, tanto los oyentes originales como nosotros, tuviéramos bien en claro cuál fue la actitud de Cristo. O sea, una actitud sumisa y a su vez que tuvieran claro de que ese a quien debía imitar su Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, sería exaltado y glorificado. Aleluya. Él no simplemente murió en la cruz y resucitó, sino que la esperanza es, ustedes están sufriendo, ustedes van a sufrir, claro, pero ustedes tienen que ser como Él, porque al final de los días, ahí en el día del juicio final, Él va a ser exaltado, y si Él es exaltado, su esposa es exaltada. ¿Y quién es su esposa? La iglesia. Y nosotros vamos a estar con Él gozando de la exaltación de nuestro Señor, de nuestro esposo. La iglesia va a estar gozosa porque dice, wow, por fin. Y como el libro de Apocalipsis dice, que muchos me están pidiendo, ¿cuándo vienes a justiciarnos? Y Jesucristo dice, un poco de tiempo, ya mismo. Pero ustedes van a hacer, se va a hacer justicia por lo que ustedes pasaron. No se preocupen. Y así es lo que nosotros debemos tener nuestra actitud. Nosotros debemos tener una actitud sumisa, aunque nos humillen, y siempre recordar que esto es temporal. Algún día nosotros vamos a estar cara a cara a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Y si Él es exaltado, nosotros vamos a disfrutar de esa exaltación. Gozaremos de la exaltación y la glorificación de Jesús. Eso es lo que Pablo estaba quería que los filipenses y nosotros viéramos cuando vemos este texto. Pero ¿cómo nosotros podemos aplicar este texto a nuestra vida? Varias cosas podemos ver en esto. Número uno, que hagamos como Cristo, que no se aferró egoístamente a su posición como Dios, sino que sirvamos de una manera desprendida. Aunque eso incluya hacerlo sacrificialmente. Cada uno, hermanos por hermanos, sirviéndonos a otros. Hay algo que yo he buscado en la palabra, y he buscado en 1 Corintios, he buscado en todos lados, buscando dones. Y nunca he visto un don de calentar sillas. Todos los dones que nosotros hemos visto para servirnos unos a otros. Amén. Y eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere una persona quejosa. No hacen esto por mí, no, ¿qué tú estás haciendo? El pastor no me va a visitar, pero ¿qué tú estás haciendo? Tengamos una actitud, y yo les aseguro, mis hermanos, que si nosotros tenemos una actitud de siervo y servimos desinteresadamente, no va a haber tiempo para la queja. Ay, mira, se está haciendo esta iglesia y el pastor no hace eso. Hágalo. Pídale a Dios discernimiento. Ustedes vean. Nosotros los pastores también somos igual que ustedes, tenemos el mismo llamado a servir. Porque un pastor que se sienta que lo sirva, no ha entendido el evangelio. Y es peor, porque nosotros nos predicamos y vemos esto, estudiamos esto de la palabra. Pero toda la iglesia debe ser así. Porque yo les aseguro algo, cuando Dios nos salva, su palabra dice que nos da un don. Y ese don no es para nosotros, para que lo usemos egoístamente, sino para el servicio de Dios. Sea lo que sea, aunque usted se cree que sea insignificante, Dios lo está viendo. Porque en Mateo 10 habla de que cuando le haces algo, que sea un vaso de agua a uno de estos pequeños, uno de estos siervos míos, uno de estos creyentes, me lo están haciendo a mí. Y esa es la actitud que debemos tener. ¿Por qué yo sirvo a mi hermano? Porque eso fue lo que hizo mi Salvador. ¿Cómo yo no le voy a servir a mi hermano si mi Salvador me sirvió a mí?
Número 2, ¿verdad? Otra es, si Cristo siendo Dios se hizo obediente, pues nosotros debemos hacernos obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Eso es otra cosa que debemos hacer, ser obedientes a lo que dice su palabra. Quiero hacer una aclaración, y es que para hacer todas las cosas, servir, ser obediente, nosotros debemos estar conscientes del amor de Dios para con nosotros. Debemos recordar constantemente que Dios nos amó al entregar a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso que nosotros necesitamos amar más y más a Dios, y solo así podemos cumplir sinceramente todo lo que Dios quiere y espera para con nosotros. Recordemos ese amor de Dios en nuestra vida. Recordemos que Dios nos ama. Y eso nos motiva a nosotros a servir a los demás. Mira, hay que hacer esto en la iglesia, yo quiero hacerlo. No me gusta, pero vamos a hacerlo porque yo quiero tener una actitud de siervo. Y por último, sabiendo que nuestro Señor y Salvador fue exaltado y que toda rodilla se doblará ante Él, recordemos que nosotros como su iglesia, su esposa, disfrutaremos de la promesa que seremos glorificados juntamente con Cristo. Cuando nos vengan, nosotros estemos proclamando el Evangelio, nosotros estemos sirviendo la comunidad y se nos burlen de nosotros y hagan lo que sea con nosotros. Recordemos, cuando escuchemos en las noticias muchos que blasfeman en contra de Dios, cuando veamos todos esos movimientos que hoy se están levantando y se burlan de Dios, recordemos, porque yo sé que a nosotros los creyentes, nosotros quisiéramos que le cayera Jairo, que hicieran como Juan y su hermano, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, que oramos para que le caiga fuego del cielo. Es lo que queremos muchas veces, pero no recordemos eso. Ellos se burlan, oremos por su salvación, oremos porque ellos sean salvos, porque si no, wow, lo que les espera no se compara nada. Bendito Dios. El sufrimiento. Y no es ahí, Satanás no va a estar siendo el que, como ponen en los muñequitos y en todos lados, que ahí está Satanás siendo el rey del infierno. No, él va a estar igual que todos los demás. Un error que cometemos muchas veces es pensar que Dios no va a estar en el infierno. Y sí, Dios va a estar en el infierno, derramando su vida eternamente contra ellos. Ay de ellos. Por eso que debemos cumplir con el mandato de Dios, la misión de Dios, de llevar el Evangelio a los demás. Esa es la mejor forma de servir a los demás, llevando el Evangelio a Dios. La urgencia que hay. Ellos están en camino hacia el infierno. No necesitan hacer nada, simplemente vivir su vida como nadie, de momentito, y hacer lo que les sigan haciendo, y no necesitan nada más, y van camino al infierno. Pero nuestra misión es llevar el Evangelio, imitar a Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. Cuando tengamos problemas, dificultades, pruebas, retos, situaciones que parecen imposibles de resolver o soportar, recordemos, como les dije anteriormente, y yo no me canso de recordar esto es pasajero, porque lo que nos espera es una eternidad para vivir en gloria con nuestro Señor Jesucristo. No hay más muerte, no hay más dolor, y Él enjugará nuestras lágrimas. Y que cumpliremos por lo que fuimos creados, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. Para concluir, el gozo de la mente sumisa viene no por ayudar a otros o compartir los sufrimientos de Cristo, sino principalmente por el conocimiento de que estamos glorificando a Dios. Estamos dejando que la luz de Cristo brille a través de nuestra vida, de nuestras buenas obras, y esto glorifica al Padre que está en el cielo. Amén. Puede ser que no veamos la gloria hoy, pero la veremos cuando Cristo vuelva para recompensar a sus fieles siervos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, bendito sea tu nombre, bendita sea tu palabra, bendita sea la promesa de que toda rodilla se doblará ante ti. Y bendita sea, Padre amado, la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado de servir a un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios que es el creador del universo, Padre. Pero ayúdanos que nuestra naturaleza pecaminosa
debemos sentarnos a hacer que nos sirva para la salud. Estamos en un modo expuesto a que todo sea servicio a mí, servicio a mí, servicio a mí. Pero eso no es lo que tú quieres para nuestra vida. Tú quieres que nosotros tengamos una actitud sumisa como la de Cristo, una actitud de un siervo realizado. Ayúdanos a ser un siervo hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Ayuda a mis hermanos y gracias por el privilegio que tú me has dado de conocerlos, de compartir tu palabra, Padre, y te pido que nos ayudes en este camino, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Que ya no tengas tú, ¿qué puedo hacer que tus ojos no hayan visto? ¿Qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti